y creo que es importante como poner algún ejemplo en el que veamos cómo se ejercita este tema de la desinformación o cómo se utilizan esos pequeños, bueno, elementos o cosas, ¿no? Que hace poco hicimos un episodio sobre el narcisismo con Isa Calderón, un besito Isa, que fue muy precioso, que ha movido un montón de cosas, que ha sido muy sanador. Y ahí decíamos una cosa que creo que encaja bastante con el movimiento de ultraderecha, ¿no? Que es como, hay cositas pequeñas que se cogen, que son verdad, y luego alrededor de todo eso se construye toda una movida que busca obviamente como manipular y llevar pues esa rabia o esa tensión o ese movimiento de odio hacia el lugar que interesa, ¿no? Y últimamente en España hemos vivido varios casos que son interesantes. Y no sé, me gustaría, por ejemplo, hablar de Torre Pacheco, Claro. que creo que es un muy buen ejemplo para explicar a la gente cómo funciona esto, cómo se organiza. Bueno, o sea, para empezar, tenemos que tener un marco que es el del acontecimiento, ¿no? Ujú, Y es que en redes sociales la conversación pública gira alrededor de eso que podemos nombrar como un acontecimiento. Y es que, bueno, para entender los hechos necesitamos elaborarlos, ¿no? Necesitamos enmarcarlos en un contexto, darle un significado, ¿no? Porque no, los hechos por sí solos no significan nada, ¿no? claro. Entonces hay que darle ese marco que les da una forma de interpretarlo, ¿no? Y de comunicarlo, ¿no? Y eso sería el acontecimiento, ¿no? Pues la agresión, perdón, a un vecino en Torre Pacheco, que motivó al final ese linchamiento, pues es un claro ejemplo, ¿no? De la construcción de un acontecimiento, ya que una agresión aislada, pues por sí sola no suele convertirse en una noticia nacional. Pero esta vez fue como cargada de sentido por las características de los implicados, que Ujú, fueron vinculadas a un discurso que ya era existente, ¿no? La víctima era un anciano, era vulnerable, indefenso, y eso hacía también que el ataque, ¿no? Fuera especialmente gratuito e injusto, ¿no? Y se despertaba más simpatía por esa víctima y más rabia contra el agresor, ¿no? Era claramente algo injusto. Por otro lado teníamos al agresor, que era un joven magrebí. Es decir, es que no se necesitan más detalles, ¿no? Con eso ya, con con toda... eso ya estaría hecho. Claro, ya sabemos, es extranjero, es peligroso, es ese otro amenazante, incomprensible, ¿no? Que llevamos además ya mucho tiempo con una campaña, ¿no? De deshumanización, de criminalización, ¿no? Porque, hombre, en otro caso, cuando el agresor pues es, pues como los atentados de extrema derecha, un joven blanco, bueno, ahí te aseguro que se va a sacar su salud mental, ¿no? Todas sus condiciones personales, ¿no? Pero si es un magrebí, no hace falta nada más. Como mucho, sacar si tenía antecedentes penales, ¿no? Pero, Exacto. pero nada más, ¿no? El hecho de que sea magrebí es hecho suficiente, ¿no? Porque lo que se hace es ejemplificar un patrón con ello, ¿no? Pues, ¿qué hizo la extrema derecha en este caso? Cogió este caso que ya era muy sangrante y lo sobredimensionó todavía más. De hecho, empezó a circular un vídeo por sus grupos de Telegram, por sus cuentas de Twitter, ¿no? En el cual pues se veía, ¿no? Al agredido, ¿no? Y tenía cientos de miles de visualizaciones, ¿no? Estaba ese agredido sangrante. Bueno, pues resulta que no. Como se denunció poco después por la propia persona que aparecía en el vídeo, él no era ese anciano, era una persona que había sido agredida pues unos pocos meses antes y de hecho por dos neonazis, ¿no? Pero ese bulo ya había cumplido su cometido, ¿no? Lo que había hecho ha sido como exagerar e intensificar el odio, ¿no? Y ya daba igual que ese vídeo fuera falso, ya todo el mundo conocía lo de Terre Pacheco y había ayudado mucho el tener una imagen, ¿no? Entonces ya poco importaba que eso fuera un bulo, en concreto la cuestión del vídeo, ¿no? Y entonces ya teníamos esa indignación, esa rabia y esa repulsa popular, ¿no? Que estaba promovida también por fuertes sentimientos de asco. Que esto es un tema también que podemos hablar, ¿no? La cuestión del asco. Porque la rabia construida por la derecha siempre suele estar empapada de ese asco, ¿no? Y es que, bueno, ¿qué ocurrió entonces? Pues que hasta se organizaron, porque Internet también puede servir para organizarse en lo presencial, ¿no? Con esos grupos de Telegram para llevar a gente a construir pues un linchamiento popular, ¿no? Y también es importante decirlo, no solo pasó en redes, o sea, también hubieron medios de comunicación que lo favorecieron, ¿no? La Ujú. Opinión de Murcia, que es un diario bastante leído en la región, también promovió ese vídeo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante entender, ¿no? Cómo funciona todo este conglomerado y cómo cogen un hecho para transformarlo, ¿no? En ese acontecimiento para mover su agenda, ¿no? Ujú. Y luego esto tiene unas consecuencias
reales, en personas reales que reciben pues esa violencia constante y diaria, creada y co-creada a raíz de elementos que vas juntando y vas mezclando para dirigir pues en este caso la violencia hacia pues las personas que en este caso pues tienen menos derechos, ¿no? Leía antes una cosa que no me voy a acordar qué era, con todo el tema de la regularización de los inmigrantes, que está habiendo como tantas complejidades, ¿no? Con esto, ¿no? Porque además como que, bueno, que las comunidades también, según su signo político, están como poniéndolo muy difícil para que sea muy complicado, ¿no? Que la gente le molesta más que un inmigrante esté haciendo cola y haya multitud de personas migrantes que estén haciendo cola para intentar regularizar sus papeles. Eso les molesta, pero no les molesta las condiciones en las que esas personas están trabajando, cómo se está explotando sus vidas, cómo se les está machacando, ¿no? Eso no molesta. Molesta que ocupes un espacio porque no puedes ir a trabajar o porque te están molestando por la calle, ¿no? Entonces eso me parecía como muy, muy revelador del mundo en el que estamos viviendo, en el que bueno, pues la verdad es que sinceramente dan pocas ganas de... dan pocas ganas de sonreír por las mañanas, sinceramente. Bueno, esto está construido para ello, ¿no? Es lo mismo Claro. que bueno, tener odio al magrebí porque a tu primo hace 2 años y medio le atracó una persona magrebí, pero en cambio a ti te atraca todos los meses tu casero y se queda con el 30, el 40%, el 60% de tu salario, pero en cambio el problema no es la delincuencia de ese caso extremo, que además, bueno, pues está de nuevo precisamente por este tipo de leyes racistas que no permiten a las personas en situación irregular trabajar, pues les abocan a una situación que no desearía nadie, la verdad. Que tampoco esto es para defender ningún tipo de violencia o delincuencia, pero la realidad es que nos focalizamos, ¿no? Claro, Con es ese... entender el contexto. Claro. Es que si no solamente entiendo un lado, pero no estoy viendo el contexto global de la situación para que algo suceda de la forma en la que sucede, ¿no? Y sobre todo que es la violencia y el odio del penúltimo contra el último. Ujú. Pero claramente ahí no es donde está viendo pues la verdadera violencia, los robos. Claramente nuestros enemigos están por encima, ¿no? Pero consiguen ese divide y vencerás, ¿no? Al final somos clase trabajadora todas y podríamos estar organizándonos y en cambio pues tenemos, ¿no?, nuestras pequeñas rencillas que les permiten a ellos pues seguir expoliando. Eso es.